Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 90. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Los himnarios están atrás, en los fondos. Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a cantar el número 345, pero antes de eso vamos a abrir en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por permitirnos llegar a tu casa. Pedimos, Padre, que todo este tiempo, Padre, se hace para tu honra y tu gloria, Padre. Que tú realmente nos guías, nos bendices, Padre. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra y gracias por tu amor. Bendiga este culto, lo pido en el nombre de Cristo. Amén. 345, mi fe descansa en Jesús. Necesito
un gozo estar aquí con ustedes, ver las caras de nuevo. Que Dios les bendiga ricamente. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y vamos a mirar el versículo 46. Lucas 6, 46. La palabra de Dios, el Señor Jesucristo hablando, nos dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Repito en favor del pueblo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo de la predicación. Pedimos, Padre, que tú nos guíes, Padre, que tú te glorifiques, Padre. Gracias por cada uno aquí. Pido una bendición en sus vidas. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues aquí en Lucas 6:46, algo que provoca, ¿verdad? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Realmente aquí Jesucristo está afirmando que el éxito y el bienestar en nuestras vidas depende de la obediencia a Él. La pregunta clave es: ¿por qué no obedecemos? ¿Verdad? ¿Por qué no obedecemos? Pues hay tres razones por el cual no obedecemos. La primera es una falta de conciencia. Sí, vamos a Proverbio 29, 18. Proverbio 29, el verso 18. Proverbio 29, verso 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí profecía está hablando de la predicación, de la enseñanza, de la palabra de Dios. Y sin la palabra de Dios, pues el pueblo se desenfrena. El punto es cómo podemos guardar la palabra de Dios, como dice aquí. El que guarda la ley de Dios es bienaventurado. ¿Cómo podemos guardar la palabra de Dios si no sabemos qué dice, verdad? Así que es una falta de conciencia, saber qué es lo que el Señor dice. Esta es la razón por la cual no obedecemos. No sabemos qué debemos obedecer. Si vamos al Salmo 119, 105, Salmo 119, 105, aquí nos afirma que la palabra de Dios es lámpara, pues lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero el punto aquí, la Biblia es la respuesta. Si quieres obedecer a Dios, pues la clave es la palabra de Dios, la Biblia. Es nuestra guía, como dice aquí, es lámpara. Ahí lámpara a la luz, es decir, habla de la verdad y también de descubrir lo que Dios dice, la revelación de Dios, que está escrita para nosotros. Así que la palabra de Dios es la respuesta a la ignorancia por el cual no obedecemos. Si vamos a Romanos capítulo 15, versículo 4, Romanos 15, 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. La palabra de Dios dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. El punto es, si quieres tener esperanza de tu vida espiritual, una buena vida, y obedecer al Señor, pues aquí el secreto es lo que se escribió antes. ¿Y qué es lo que se escribió antes? La palabra de Dios. Es nuestra enseñanza. Podemos aprender, no nada más para saber, sino obedecer. Y podemos ver eso en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, en los versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, y luego sigue, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Por qué se menciona a los otros? Sí, es para nuestra enseñanza, podemos aprenderlo, podemos saberlo, ¿verdad? Eso es como recibimos ese conocimiento por la enseñanza. Pero luego dice, para redarguir. Ahí está hablando que, pues, nos recuerda lo que hemos aprendido. Nosotros los humanos, pues, nuestra mente es fácil olvidar. ¿Quién es fácil de olvidar? Yo ya estoy un poquito más viejo y más fácil de olvidar. No tanto, pero algo. ¿Cómo te llamas? No. Un buen chiste, ¿verdad? El punto es olvidamos, ¿verdad? El punto es la palabra de Dios nos recuerda lo que hemos aprendido. ¿Y por qué nos acuerda de lo que hemos aprendido? Porque no estamos obedeciendo, no estamos cumpliendo con lo que la palabra nos enseñó. Por eso nos redarguye, es decir, nos recuerda lo que hemos aprendido para que tomamos conciencia otra vez de lo que hemos aprendido, de la enseñanza. Y luego sigue aquí diciendo, para corregir. Así que corregir es, ya nos recordó lo que deberíamos obedecer, fallamos, y ahora sí lo corregimos. Lo aprendido lo ponemos en práctica. Hacemos lo correcto. Y luego, lo último dice, para instruir en justicia. Es decir, para que llegamos a la madurez, llegamos a un punto que es algo que ya hemos aprendido, ya lo tenemos puesto en práctica, ya es una costumbre. Y no tenemos que regresar a eso. Pues hay otras cosas que el Señor va a redarguirnos, podemos corregir y llegar a ser instruidos en toda justicia. Es interesante ahí que dicen toda justicia. El punto es, debemos aprender, ponerlo en práctica y que llegue a ser un hábito en nuestra vida. Cuando hacemos eso, pues ya no hay una falta de conciencia. Y ese es el problema de no obedecer. No entendemos qué es lo que debemos obedecer. Pero con la palabra de Dios, pues, ya podemos aprender y llegar a ponerlo en práctica. Si vamos también a Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, y miramos los versículos 11 al 12, Efesios 4, capítulo 4, los versículos 11 al 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos,
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El punto aquí es que la iglesia del Señor es otra respuesta a la ignorancia, la falta de conciencia. Cuando no entendemos qué debemos obedecer, pues la palabra de Dios y la iglesia del Señor nos va a ayudar a llegar a entender, ponerlo en práctica y que llegue a ser un costumbre. ¿Cómo es con la iglesia del Señor? Pues aquí nos dice que dio líderes. Dio líderes. Aquí, desde mi punto de vista, yo soy líder, pero también Carlitos ha sido líder por largo rato con la ayuda de Andrés y Martín y otros. Necesitamos más líderes. ¿Para qué? Pues aquí dice, para que podamos llegar a la perfección o a la madurez. Aquí en el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar es, pues, ya lo sabes, ya lo puedes poner en práctica y ya es un hábito, ¿verdad? Los líderes están ahí para enseñar esto, para ayudar en estudios bíblicos, en lo que sea, para que cada cristiano crezca a la madurez o a la perfección, como dice aquí. Y el punto es cuando uno ya puede ministrar a otro y puede darles lo que necesitan para crecer, pues se está logrando el propósito. Ya la ignorancia está, la falta de conciencia pues está al lado. Ya sabemos, ya estamos aprendiendo a ponerlo en práctica. Y cuando ya lo estamos practicando, pues ya llega a ser un hábito. También si vamos a Efesios capítulo 4, el versículo 13, el siguiente verso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que aquí es el propósito por el cual se quiere llegar. ¿Cómo es que podemos obedecer a Cristo? Pues a través de la enseñanza de la palabra de Dios, a través de la iglesia, la enseñanza y el ejemplo dado por los líderes, por cada uno de nosotros. Así es que podemos lograr llegar a la plenitud de Cristo, mostrar a Cristo, ser ese hombre, mujer perfecto o maduro en cuanto a lo espiritual. ¿Por qué? Porque estamos concientizando a todos. Ya no hay una falta de conciencia. No se puede decir, pues yo no sabía. Cuando ya se sabe, pues ahora es otra cosa, no es una falta de conciencia, ¿verdad? Así que la primera razón por la cual no obedecemos es una falta de conciencia. ¿Cuál es la segunda? Pues la segunda es una falta de permiso. ¿Cómo que permiso? ¿Qué es eso? Permiso. Pues vamos a 1 Juan 2:15 y luego te lo explico. 1 Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El punto aquí es, estamos demasiado ocupados. Y así, necesitamos darnos permiso para hacer las cosas que necesitamos hacer. Sí, estamos haciendo tanto, no hay tiempo para las cosas de Dios. Necesitamos darnos permisos para enfocarnos en las cosas de Dios. Tenemos permiso para
ir a trabajar, hacer muchas cosas, pero no nos demos permiso para las cosas de Dios. Y realmente ahí está la clave, la razón por la cual no obedecemos. ¿Por qué? Pues no nos demos permiso para hacer las cosas que Dios quiere que hacemos. Si vamos a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, y miramos el versículo 18, Efesios capítulo 5, versículo 18, nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. El punto aquí es, necesitamos tomar tiempo con el Señor. Tienes que darte el permiso para tomar tiempo para el Señor. El mundo, si tú lo dejas, te va a controlar y no te va a dar permiso para las cosas de Dios. No te va a dar el permiso para tomar tiempo con el Señor. Así que aquí habla de ser lleno del Espíritu. No controlado por las cosas del mundo, sino en comunión con Dios. Si vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30, podemos añadir aquí, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El punto aquí es, necesitamos dejar de pelear con Dios. Sí, estamos peleando con Dios. El Espíritu nos está tratando de decir: necesitas esto y el otro, pero esto te está controlando y el otro está ahí también. Necesitamos dejar de pelear y unirnos con los propósitos de Dios. Y para eso necesitamos darnos ese permiso. Vamos con otro. Vamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Y vamos a ver los versículos 19 al 20. Gálatas 2, 19 al 20 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El punto aquí es, tú necesitas permiso para matarte a ti mismo. No estoy hablando de los japoneses. No. Estoy hablando de morir a tus sueños, tus deseos, tus metas. No es que los sueños, metas y deseos del Señor son diferentes, pero cuando coinciden con lo que es de Él, ahora sí, ya no estás peleando con Él. Va a ser juntos en la misma dirección, no separados en direcciones diferentes. Así que, ¿por qué no obedecer? Es una falta de permiso. Tienes que darte el permiso de morir a ti mismo y lo que tú deseas y a la carne y vivir por Cristo. Vamos con el siguiente, Santiago 1:22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Aquí nos dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El punto aquí está hablando de tener decisión. Cuando uno tiene decisión, logramos, ¿verdad?
Pero el punto es, tienes que darte permiso de tomar esa decisión para lograrlo. Muchas veces es una falta de permiso. Tú no te das la libertad, el permiso para hacerlo, de tomar esa decisión. No tengo esto, el otro, y estoy atareado y yo estaba así antes tratando de lograr que el compu se arreglara, tenía como 12 virus y problemas. No se logró, pero y mientras estábamos en eso, yo estaba y no podía tomar buenas decisiones. No tenía decisión. El punto es, necesitamos darnos el permiso para tener la decisión de poder lograr lo que Dios quiere. Una más, y aquí en Santiago 1:4, Santiago 1:4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falta cosa alguna. Aquí la exhortación es, necesitamos paciencia o constancia, seguir, pero para seguir necesitamos cada día darnos el permiso de seguir al Señor. Automáticamente nos damos el permiso para ir a la escuela, al colegio, a la U, al trabajo, a la tienda, al supermercado, a muchos diferentes lugares donde necesitamos ir y más bien estamos empujados, obligados. Pero para la cosa de Dios necesitamos ese permiso. Seguir, ser constante. Ok, así que la primera era una falta de conciencia, de conocimiento. La segunda era una falta de permiso. Ahora, la tercera razón por la cual no obedecemos lo que Cristo quiere que obedecemos es porque hay una falta de obstáculos. Hay obstáculos en nuestra vida. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que necesitamos leer la Biblia, ¿verdad? O sabemos que deberíamos ir al culto. Esto es bueno para nosotros, ¿verdad? Y asignamos un tiempo para leer la Biblia o nos informamos del horario del culto para lograr llegar ahí. A veces ponemos una alarma en la mañana para levantarnos para leer. Pero cuando al sonar no nos levantamos, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son los obstáculos a obedecer? Puede ser. Número uno. Y realmente estos obstáculos no son abiertos, no se ven claramente. Están atrás y te están apuñalando atrás, traicionando detrás. La primera es, no te acostaste lo suficientemente temprano. Por eso cuando la alarma suena, tú lo golpeas, lo tiras y sigues durmiendo, ¿verdad? El obstáculo no era la alarma, era algo que te estaba ayudando para lograr, ¿verdad? El obstáculo estaba escondido. No te fuiste a la cama temprano. Se me fue otra cama. Vamos con la segunda. ¿Por qué no logras leer? Pues no tenías el plan para el desayuno. Y ya estabas ahí para leer. Oh, Miguel, vaya a la tienda
tienda y compra. Necesitamos esto, necesitamos el otro. No hay un plan para el desayuno, ¿no? Esto no tiene nada de reflejar sobre Tami. Ella es muy preparada. Una tercera, no tener la ropa lista. Hay cosas semejantes a esto y puedo seguir dándote muchas razones por el cual, los obstáculos por el cual no logramos el objetivo. No obedecemos. Entendemos la necesidad, tenemos ganas, pusimos la alarma, tenemos el deseo ardiente, el Espíritu de Dios nos está empujando, tenemos la motivación y ¡pum! Por un obstáculo no logramos. O varios obstáculos no logramos. Pues, ¿qué dice la Biblia? Vamos aquí a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Aquí dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que la palabra de Dios nos está aconsejando que todos los obstáculos, todas las cosas, el pecado, todo eso es un obstáculo para lograr el obedecer al Señor. Leer la Biblia, llegar al culto, compartir el Evangelio con alguien al lado. Hay obstáculos siempre. Pero aquí el consejo es, nos despojemos de ellos. Lo identificamos y lo eliminamos en nuestra vida para lograr el objetivo. Necesitamos esto. Para poder correr con paciencia, es decir, sufrir la carrera, correr la carrera, pues tenemos que despojarnos de los pesos y del pecado. ¿Qué hacen los pesos? Pues nos mantiene ahí mismo donde estamos. Cuando ustedes muchachos van al gimnasio y levantan peso, pueden correr con el peso así, ¿verdad? No. Van corriendo, ¿verdad? Exacto. No, ese peso te mantiene ahí y tú estás tratando de mantenerlo arriba, ¿verdad? Cuando ya bajas el peso, ahora sí puedes correr, ¿verdad? Cuando algo te está distrayendo, el pecado te tiene distraído, déjalo, enfócate y puedes correr, ¿verdad? Vamos con una más. Lucas 8, 14. Lucas capítulo 8, versículo 14. Aquí Cristo hablando dice, está refiriendo a una parábola. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Aquí está hablando exactamente de los obstáculos, las trampas que hay, las trampas puestas por Satanás. Y si nos dejamos caer, nos dejamos ser parados por estos obstáculos, no vamos a rendir fruto.
no vamos a lograr tener éxito y bienestar en nuestras vidas espirituales, en nuestras vidas. Todo va a ir mal. El punto es, no debemos enredarnos a través de las trampas y los obstáculos que hay. Debemos librarnos, despojarnos de ellas para poder correr y obedecer al Señor. Sí, correr demanda esfuerzo, especialmente para mí. Aquí en las montañas, y yo corro de aquí hasta la pared aquí, cortito, ya voy a estar respirando bien profundo. Nada predicando, estoy respirando profundo. El punto es librarnos de lo que nos está deteniendo, ¿verdad? Los obstáculos. Así que hay tres cosas que no nos permiten obedecer a lo que Cristo quiere que hacemos. La primera es una falta de conciencia, que no se sabe. La segunda es una falta de permiso. No nos demos el permiso para hacerlo. Y la tercera, la falta de los obstáculos. Necesitamos quitarlos en medio. Pues vamos a cerrar con Filipenses capítulo 4 y vamos a ver el versículo 13. Creo que muchos lo tienen memorizado. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El punto aquí es, si estamos tratando de hacer estas cosas en nuestro poder y habilidad y capacidad, vamos a fracasar. ¿Cuántas veces en el nuevo año decimos, yo voy a hacer esto este año y luego no lo logramos? Ya faltamos las promesas de este año, ¿verdad? Ya. Todos nos rendimos, ¿verdad? Porque ya no cumplimos, ¿verdad? No podemos hacer esto con las cosas de Dios. Necesitamos pedir ayuda de Dios, porque todo lo puedo con Cristo. Cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos en la palabra de Dios y estamos entendiendo lo que Él quiere, podemos quitar los obstáculos y podemos lograr estar en obediencia y comunión con Dios. Y así vamos a lograr éxito, bienestar en nuestras vidas. No nada más lo espiritual, sino en lo físico también. Sí, los problemas llegan, pero si tú estás bien con Dios y andando bien, las tormentas que pueden estar aquí, pero van a pasar. ¿Por qué? Estoy con Cristo. Estoy con Cristo. Pide ayuda de Él. ¿Tú no lo llamas en este momento? Señor, ayúdame a amarte. Señor, sabes de mi pecado. Perdóname. Ayúdame, quita este pecado de mí. Señor, tú sabes que soy flojo. Sí, tengo las ganas, pero estoy flojo. Ayúdame. ¿Sabes? Estas son las peticiones que Dios puede ayudarte y quiere contestar. Son 100% automático, que es la voluntad de Dios. Hay otros que no se sabe tanto. Se tiene que determinar con bastante oración, pero estos obstáculos y cosas que no nos permite obedecer, Dios quiere ayudarnos. Pues vamos a orar para cerrar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Habla con el Señor. Salga aquí diferente que entraste, más comprometido, más
con más deseo, entendiendo que necesitas saber de la palabra de Dios. Tienes que darte permiso para lograr lo que el Señor quiere y quitar todos los obstáculos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu pueblo. Pedimos, Padre, que nos ayudas a acercarnos a ti, amarte como mereces, conocer de tu palabra, para poder obedecerte y así seremos bendecidos. Y si no en esta vida, en la venidera, la gloria que se va a revelar, ni podemos entender, ni podemos comprender. Y sabemos que estás preparando todo esto para nosotros. Ayúdanos. Te necesitamos. Es en el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente vez.